Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la tirada de acerca de Shakira. Es algo que me vienen pidiendo bastante y hace bastante que no hacíamos una tirada sobre ella, a ver qué viene. Algunos de ustedes me preguntaban también con respecto a qué va a pasar con Antonio de la Rúa, si ella va a volver con él, si vuelve Piqué, no vuelve Piqué. Bueno, vamos a ver un poquito de todo que nos dicen con respecto a Shakira. Entonces, ¿qué se viene para Shakira? ¿Qué se viene para... A ver, ¿qué se viene para Shakira entonces? Lo que nos quieran decir. A ver, ¿qué se viene para Shakira? Bien. Voy poniendo acá para que ustedes vayan viendo. Y quiero ver esto y ya arranco con la tirada. Se viene para Shakira. Bien. Miren, Shakira está pasando un momento karmático bastante importante, ¿sí? Bastante importante. Es como si fuera que está pagando una deuda del destino, ¿sí? No solamente porque sale acá la carta del destino, que eso quizás no sea lo más rimbombante o lo más importante, sino porque es como que está en un momento de cosecha, ¿sí? En un momento de cosecha. Cuando hablamos de cosecha, hablamos de cosechar lo que sembramos, eso lo sabemos. En el caso de ella está cosechando cosas que ella sembró, cosas buenas y cosas malas o cosas no tan positivas, ¿sí? Quizás ha sido una mujer muy dura, muy estricta, muy áspera muchas veces al trato porque es como que ha vivido situaciones de pequeña que no ha sido bien recibida o no ha tenido como la recepción o no ha tenido como esta posibilidad de emerger ante situaciones o ha sentido que la vida le ha negado la calidez que quizás en otro momento, quizás otras personas las tendrían en ese momento de su vida, no hablo de ahora. Entonces es como que está en un momento donde ella se está purificando. Yo la siento como que se está sacando la piel y está como empezando a conocer una nueva parte de ella, ¿sí? Donde está sanando muchas cosas y donde esa sanación va a dar camino a ella poder mostrarse de otra manera. De hecho, ustedes van a ver que, presten atención a esto, van a ver que ella va a tener otra forma de presentarse ante el público, ante sus fans. La van a ver como distinta, como de otra manera, me sale como distinta, hasta incluso la van a ver más abierta con el público, la van a ver como que ella se abre un poco más y es como que muestra más su vida y más lo que ella es.
Me hablan como una persona que es muy hermética en sus formas, muy hermética en su vida, y que también es una persona que tiene un carácter bastante me hablan como de restrictivo, como de áspero, como de un carácter de una persona que por ahí no tiene como esa fluidez o esa soltura, aunque parezca que sí. Va a empezar un periodo para ella de grandes transformaciones y de, como les digo, todo lo que ella sembró es como si fuera que ahora se para el señor del karma y le dice: momentito, antes de pasar a esta nueva etapa de su vida, usted tiene que saldar todas sus deudas y va a cosechar todo lo que usted sembró, lo bueno y lo malo. Lo malo va a tener que pagar un precio de lo que sea, y lo malo va a tener que lamentablemente, lo bueno va a tener que cosechar, lo malo va a tener que lamentablemente pagar un precio. Con respecto a este momento de su vida, es como que ella se siente que está ante una batalla y que en esa batalla ella ganó, está ante una guerra, se siente así, ¿no? Como que está ante una guerra, pero en esta guerra ganó la batalla. Es como que hay una batalla ganada, la batalla que costó mucho, y es como que, yo les digo, ella a Piqué le hizo la cruz, ¿sí? Es como que Piqué, en Argentina se dice le hizo la cruz, es como que lo crucificó de por vida, ¿sí? Es como que yo siento que ella no puede terminar de perdonar ciertas cosas, y hasta que ella no perdone ciertas cosas no va a poder avanzar y no va a poder, fíjense esta carta, no estás listo, no va a poder continuar con sus planes y con el propósito de su vida y con lo que ella quiere, ¿no? Es como que me sale que ella tomó las riendas de su vida, de su destino, hasta incluso de sus cosas legales. Bueno, estos días han salido noticias en los noticieros de ella que estaba con un tema ahí en España legal, y claramente ella tomó las riendas de todo. Es como que siento como que ella está queriendo poner, sabe que va a empezar una nueva etapa en su vida, un nuevo ciclo en su vida, entonces está como queriendo poner como una nueva, queriendo poner como puntos finales o cerrando ciertos ciclos que están abiertos para ella poder como comenzar de nuevo su vida, ¿sí? Empezar desde cero. Es como que la veo que ella se siente todavía como si tuviera unas cadenas que la están atando a su pasado, y es como que se quiere liberar, pero lo que le dice la vida es, bueno, te vas a liberar, pero esa liberación tiene que venir con de la mano, por lo menos, del pago de una deuda, quizás, ¿no? Otra cosa que a veces es como que se mete en estados profundos como de depresión, o como de sentir, o como esto de mirar hacia el pasado y decir cómo no hice las cosas de otra manera, ¿no? La veo de esa manera, como sintiéndose abatida quizás, y no puede ver lo nuevo que la vida le está presentando, que es una nueva oportunidad, porque de todo esto, amigos y amigas de YouTube, van a hacer algo muy bueno, va a empezar un nuevo ciclo para ella, pero donde ella también tiene que empezar a abrirse y a saldar ciertas deudas y a mostrarse de otra manera, ¿sí? Veo que todo este proceso que está pasando obviamente lo va a convertir en algo creativo, y eso creativo seguramente lo hará en algo de una música, pero también tiene que tener cuidado con la gente con las que se asocia, porque también es como que mucha gente se acerca a ella para querer un rédito, y ella muchas veces confía de más, ¿sí? Y más en esta etapa que está como un poco vulnerable, porque aunque ustedes la vean como que está como una mujer armas tomar y como que está queriendo remontar en algún punto, bueno, eso no es tan así como parece. Vamos a mirar, porque me preguntaron, ya les aviso que no veo no me sale por lo menos ningún hombre. ¿Dónde dejé las cartas? No me sale ningún hombre acá. No me sale ningún hombre así al estilo Gerard Piqué o otro hombre, sí, con ella. Entonces, Shakira va a tener una relación sentimental desde otro lugar, ahora con Antonio de la Rúa.
es como que piensa mucho en su pasado, ¿sí? Como que piensa mucho, la veo como pensando todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero a la vez no está segura y no quiere ver, no quiere. Yo lo que veo acá es que muy probablemente, fíjense cómo me salen las mismas cartas y a esto es a lo que voy. Fíjense que no, posibilidades de un nuevo retorno a nivel, a ver, ahí, posibilidades de un nuevo retorno a nivel sentimental, yo de momento no veo, ¿sí? Es como que ella tiene como sus desencantos con este hombre porque siente que este hombre no ha sido 100% fidedigno, pero por otro lado le ha dado los mejores momentos de su vida. Sí, así como escuchan, los mejores momentos de su vida. Porque es como que le pasaba a ella que ella sentía que en él se podía recostar, que era un hombre que le daba mucha, siempre la empujaba para adelante y es como, no sé si como un padre para ella, pero una figura similar, ¿sí? Y es como que le gustaría por momentos poder volver a tener ese vínculo como para ella recostarse por todo esto que está pasando, pero también se da cuenta de que es algo que ya pasó y lo pasado quedó en el pasado. Entonces está como muy indecisa, como que de momento la veo como volviendo al pasado, la veo como pensando, la veo como diciendo, y si me entrego a esta nueva situación, y por otro lado se ve que ella se da cuenta de que ese vínculo ya no puede ser más porque ya no están viviendo las mismas etapas, no están en el mismo nivel evolutivo, ni viviendo la misma etapa, ni la misma sintonía en algún punto. Él lo veo que él está con otras cosas y que si él vuelve a su vida, de momento en su vida, él va a tener solamente una relación, digamos, laboral. Lo que sí veo acá es que es como que yo creo que hubo acá alguna defraudación o algo a nivel económico entre ellos dos, como que a ella le costó salir y que ella en algún punto no confía ciegamente en él. Pero a ver, ¿vieron cuando uno está en una etapa vulnerable donde uno piensa, bueno, quizás cedo y dejo ser esta persona, me dejo entregar, dejo vivir esta situación? Es como que la veo en ese mood, ¿no? Como pensando en el pasado, pero no veo sí que probablemente tengan alguna propuesta de negocios, pero que después no se termine de concretar, ¿sí? O no se termine de concretar o no se dé la manera en la cual ella espera. Es como que hay ahí algo raro entre negocios y como un filtreo sentimental o íntimo, pero que no va a llegar a nada. Y un intento de negocio, pero es como que a ella hay cosas que no le van a cerrar y aparte le va a aparecer otra oportunidad, entonces no se va a terminar de concretar. En conclusión, no veo que vuelva atrás ni que se termine de concretar nada. Sí, yo creo que él en este momento es cierto que ha tenido conversaciones y es cierto que se ha dado una charla y él la ha como en algún punto guiado, pero ella también en este momento de su vida siente que tiene que buscar lo que es mejor para ella y no caer en ciertos ardits o engaños que por ahí la pueden llevar a un callejón sin salida nuevamente. Es como que es un momento de buscar soluciones, no problemas, ¿no? Valga la redundancia. A ver, esta carta es muy linda porque nos habla de que nosotros tenemos en nuestras manos el control de nuestro destino, ¿sí? Y es el destino el que nos va a ir como trazando el camino que tenemos que recorrer, ¿sí? Y en ese camino quizás nos encontremos con pastizales, con situaciones duras, con piedras en el camino, pero también nos vamos a encontrar con atajos, que es en algún punto el remanente o el resultado de todos nuestros accionares pasados, ¿sí? Está viendo una etapa muy interesante porque también la va a llevar a ella a ir para otro lado, ¿sí? Vamos a ver, como para ver un poquito, Gerard Piqué. Entonces, creo que quedó claro, creo que fui clara con respecto a Antonio de la Rúa. No veo como una vuelta sentimental, definitivamente hablando. ¿Cómo están las cosas entre Gerard Piqué y Shakira? Yo la veo a ella como que se está acomodando, no se termina de acomodar, no hay como...
complicadas las cosas entre ellos, muy complicadas, muy complicadas. Es como que yo creo que acá esto es una gran lección que trae la vida, porque también creo que acá una de las cosas que ella va a tener que aprender acá es a soltar, porque esto ya es demasiado pesado, es demasiada la carga que se genera en esta situación. Aprender a soltar, aprender a entender que hay situaciones y ciclos que cumplieron y que ya no podemos volver al pasado para hacer las cosas de otra manera, no podemos arrepentirnos. Claro que a todos nos gustaría que las oportunidades nos lleguen antes, claro que a todos nos gustaría haber despertado antes o haber visto las cosas de otra manera, pero no, hay que entender de que no tenía el nivel de conciencia ni evolutivo, ni tampoco estaba pactado por su alma en ese momento. Dejar de juzgarse, el pasado es, ya pasó, y solamente hay que mirarlo para aprender de él y para sacar las lecciones de lo que no volveríamos a hacer en este momento de nuestras vidas de aquí en adelante. Pero es como que yo la veo a ella que todo el tiempo es como que se enoja y se vuelve a enojar, y es como que tiene sus momentos, por momentos es como que lo perdona, pero por momentos es como que se sigue atormentando por toda esta situación que pasó. Y creo que lo que a ella más le dolió fue la escarnia pública que vivió. Fue como una escarnia pública. Ustedes me dirán, sí, bueno, pero esta escarnia pública es una escarnia que fue buscada por ella. Sí, bueno, sí, claramente. Pero también no pensó que iba a tener la trascendencia que tuvo, y en algún momento se arrepintió, ¿sí? Yo veo muchos cambios, y de hecho veo que ella no tiene una sola residencia, la veo como en otros lados, y es como que veo que trata de acomodarse a sus hijos, pero de que también los hijos siente el dolor de sus hijos y de todo el sufrimiento que le generó toda esta movida, ¿no? Y de que en algún punto de no poder tener la familia o la estabilidad que le gustaría a nivel familiar, y que hace muchas a ver cómo les digo, muchos esfuerzos para lograr que todo se compagine y quede bien, queriéndolo controlar todo, y a veces no podés controlar todo porque las cosas no se dan como vos lo esperás, ¿no? Es un tiempo de espera, ¿sí? Es un tiempo de espera donde toda la vida le está diciendo: espera, toma conciencia de lo que te pasa por dentro, espera y deja que, me viene la frase esta de deja que el barro se asiente antes de hablar y de tomar una decisión. Deja que el barro se asiente, y que aunque esta situación te lleve 2 o 3 años superarla, sabes que cuando la supere la vas a hacer de verdad. Y yo veo que ellos van a volver a conversar, ¿sí? Veo que ellos van a volver a conversar, como que va a volver a haber un intento de acercamiento y de ver las cosas de otra manera, pero no lo veo ya, lo veo como en un tiempo, de acá a un tiempo, ¿sí? Es como que muchas situaciones los están queriendo hacer acercar, pero es como que no pueden en definitiva lograr llegar a un acuerdo o acercarse o poder como ver las cosas de otra manera, ¿no? Es como que el típico se ven y bueno, por tu culpa, por mi culpa, por tu culpa, por mi culpa, y al final los chicos son los que quedan en el medio. Pero lo va a hacer porque va a pensar en sus hijos, y ¿sabe? Fíjense, ¿no? En sus hijos y en lo que a sus hijos mejor les va a convenir, ¿no? Es como que en este momento ella está pensando en sus hijos porque sabe todo el dolor que pasaron y sabe que esos chicos tienen que volver a ser felices de alguna u otra manera. No veo nuevas relaciones de momento, no veo otro hombre, veo que ella está tratando de salir de toda esta situación. Es como que se sintió que vivió una vorágine, fue una intensidad importante y quiere como volver a recomenzar, quiere como empezar de cero y quiere como volver a... De hecho, les digo, ella va a intentar hablar con él, va a acercarse, va a intentar buscar la manera de hacer un acuerdo, porque dice, bueno, esta situación ya no da para más. Es como que la veo de esa manera, como sintiendo, bueno, esto ya no funciona de esta manera, y no da para más. Quiero ver ella la energía de... No traje acá los arcanos, me olvidé de traer para el video los arcanos menores, los arcanos mayores, pero quiero ver qué energía tiene en este momento Shakira. Sí, y él iba a preguntar lo mismo. Bueno, ella está como una persona muy sabia, como muy volcada a su espiritualidad y como buscando poder ordenar las cosas. La veo como ordenando, como poniendo en orden situaciones, ¿sí? Como si fuera en su vida haciendo como inventarios, ¿sí? Haciendo inventarios de situaciones,
y los veo a los hijos como al lado de ella, como siendo mentores en algún punto, y a él lo veo como un niño como disfrutando de la vida y como disfrutando de esta nueva etapa que le espera, ¿no? Entonces como que ella va a ponerse en el rol de mentora, de mujer como madre en algún punto, como siempre lo fue de él, porque siempre fue como una madre para él, aunque ella no se veía de esa manera, y va a tratar de poner las cosas en su lugar, ¿no? Fíjense que me sale como queriendo encontrar una estabilidad y como queriendo encontrar un orden superior a las cosas, ¿sí? Como queriendo encontrar un orden superior a las cosas. Fíjense que me sale el sumo sacerdote y él me sale como el paje de copas. Fíjense, ¿no? La diferencia evolutiva entre estas dos personas, si uno se pone a ver, es como importantísimo, porque ella es como una mujer muy sabia, donde cuando yo le digo un inventario de todo lo aprendido, inventario en el sentido espiritual y material, es como que ella no está para cualquiera. Y yo había leído por ahí que, bueno, la estaban como queriendo como, digamos, acercar como a futbolistas o a personas jóvenes o como de la edad de él, y realmente si viene una persona, tiene que ser una persona que esté a la altura evolutiva de ella, porque ella no está para medias tintas, y es como que siente que tiene que no está para cualquier cosa, y tampoco está para ejercer roles comunes, está para algo más, y es lo que espera de la vida, ¿no? Pero primero tiene que acomodar sus cosas, hacer un inventario de todo, y a partir de ahí ver con qué va a ir caminando con la mochila, dentro de la mochila en el comienzo de este viaje. Así que bueno, amigos y amigas, esto fue todo por hoy. Gracias por estar acá. Vamos a ver qué va a pasar con Shakira entonces, si se cumple todo esto. Ojalá que así sea, lo mejor para ella, y ojalá que pueda entender de que la vida se hizo para vivirla, y a no tener rencores, a no guardar rencores, porque quizás esto claramente pues se va a dar cuenta que le enseñó una gran lección. Muchas gracias, y los espero. Voy a leer sus comentarios, por favor, y los espero en el próximo video.